Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida, aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestro video número 26 de nuestro tema, hablando de la verdadera gracia. Amén, amén, amén. Bueno, en la anterior semana nos habíamos quedado viendo lo que es el Espíritu. Habíamos explicado que Dios es espíritu, que Él es el Padre de los espíritus, nosotros somos espíritu y que justamente nuestro interior se va renovando día a día porque se alimenta de la palabra de Dios. Es más, que nuestro crecimiento espiritual es ilimitado, puesto que el conocimiento de nuestro verdadero Dios es infinito. Amén, amén. Bueno, también habíamos visto que realmente cuando el creyente peca, no peca él mismo. Por eso es que la Escritura también dice que hago lo que no quiero, eso hago. Mis miembros se rebelan contra mí, hablando de que realmente nosotros mismos, porque somos seres espirituales, no pecamos una vez que hemos nacido de nuevo. El problema está en nuestra alma mal renovada, aún no llevada a la salvación por la palabra de Dios. Y el problema también está con nuestro cuerpo que está vendido al pecado. El cuerpo siempre se va a oponer en contra de nosotros, en contra de nuestro espíritu. Este cuerpo es nuestro, pero es un cuerpo que está vendido al pecado. Es un cuerpo de carne. Es por eso que es necesario el rapto de la iglesia, ¿bien? Donde nuestro cuerpo va a ser transformado y donde se va a cumplir la palabra de Dios que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros también la terminará. Él va a terminar con esa última obra que es nuestro cuerpo. También, si usted puede ver esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, dice que cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Al ver este pasaje de 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, podemos distinguir claramente cómo hay una distinción clara entre nuestro espíritu que ora. Cuando a veces pensamos en el espíritu, muchos piensan en una esfera de gas, en una esfera que no tiene conciencia, no piensa, no razona, no ve, no escucha. El espíritu, nosotros mismos, tiene una boca, habla, piensa, escucha, sabe las cosas, distingue. No es que el alma... en el alma están nuestros pensamientos y nuestro raciocinio y nuestra decisión, pero el espíritu es simplemente bueno, como algo inerte, como algo que no tiene conciencia. Cuando yo pensaba en esto del espíritu y del alma, y yo pensé pues que en el alma estaba todas nuestras decisiones y todas estas cosas, yo me puse a pensar, ¿quién es el que recibe a Cristo Jesús? ¿Mi espíritu o mi alma? Porque si mi alma no en mi alma está el poder de decisión, entonces es mi alma la que recibe a Cristo Jesús. Entonces, al parecer, el alma es más importante. Pero esto no es así. El poder de decisión está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu también ve, piensa y razona. Y por eso les quise hacer ver este versículo de 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, donde dice, cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Para que uno pueda orar, tiene que tener boca, tiene que saber que está orando, o sea, tiene que pensar y tiene que decidir orar. Mi espíritu ora, no mi carne, y pone a un lado mi entendimiento, y en este aspecto le está diciendo entendimiento al alma, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, mi alma queda sin fruto, no entiende, no comprende el entendimiento que tiene mi espíritu. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el espíritu, o sea, nosotros mismos, tiene un entendimiento tal, una comprensión tal, tan, pero tan potente,
pero tan divina, que nuestra mente, nuestro entendimiento del alma, no puede seguirle el ritmo o el paso a nuestro espíritu. Y para nuestro entendimiento, hablando del alma, es una inteligencia muy superior, muy poderosa, y no puede comprenderlo a plenitud. Por eso es que queda sin fruto. No entiende, no comprende. Es muy fuerte para él. Es por eso que queda sin fruto. Cuando usted ora en el Espíritu, de esto vamos a hablar en un tema más adelante, en otro tema ya, hablando acerca del bautismo en el Espíritu. Cuando usted ora en lenguas, gloria a Dios, ese idioma celestial que Dios da cuando usted es bautizado en el Espíritu. Amén, amén. Su entendimiento queda sin fruto, pero hay una sensación en aquellos que oramos que como que hubiese una comprensión, que sabemos que algo está ocurriendo y entendemos algo en el Espíritu, pero nuestra mente no puede seguir ese proceso. No puede, es muy fuerte, es muy poderoso. ¿Por qué razón? Porque nuestro espíritu mismo ha sido nacido de nuevo por la sangre de Cristo Jesús y tiene consigo al Espíritu Santo, al Espíritu mismo de Dios que nos comparte su entendimiento y bueno, nuestra alma no puede seguirlo, amén. Por eso queda sin fruto. Y hay una clara distinción entre el entendimiento del Espíritu y el entendimiento del alma. Por eso cuando usted ora en el Espíritu, en lengua desconocida, su alma, su entendimiento queda sin fruto. Y cuando dice que entendimiento, no es que, como les digo, el Espíritu no tenga entendimiento, tiene entendimiento, pero en este pasaje le está diciendo al alma entendimiento, ¿no? Entendimiento sin fruto, porque no puede seguir al Espíritu. Amén. Amén, amén. También podemos decir y ver que en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dense cuenta que el Espíritu Santo trata con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Seres espirituales. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nosotros, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, cuando el Espíritu Santo nos hace dar cuenta que estamos errando. Por eso es que nuestro espíritu o nosotros mismos nos sentimos mal cuando fallamos ante Dios. Y es esta incomodidad, por así decirlo, de que nos hace dar cuenta de que ya no somos del pecado, amén, amén, y se opone en contra, nuestro espíritu mismo se opone en contra de las obras de la carne, amén. Así que nosotros somos seres espirituales, no somos seres almáticos, no somos cuerpo, no somos cerebro, somos seres espirituales y nuestro espíritu es el que piensa, amén, amén. Nuestro espíritu es el que piensa. Obviamente hay cosas que están delegadas al alma para que actúe conforme a las circunstancias, pero es nuestro espíritu el que domina y es nuestro espíritu, o sea, nosotros mismos los que debemos de educar o reeducar o, como dice Santiago, salvar el alma nuestra a través de la palabra de Dios. Bueno, hemos hablado ya del espíritu, del alma y del cuerpo. Y para comprender Primera de Juan, el versículo 14, Primera de Juan capítulo 1, el versículo 14, hemos tenido que ver todo espíritu, alma y cuerpo. Perdón, 1 Juan capítulo 1, versículo 8, hemos tenido que ver espíritu, alma y cuerpo para que podamos entender en qué consiste el perdón de Dios. Este versículo es muy importante en este tema de la verdadera gracia, puesto que este versículo es una piedra de tropiezo, como les había dicho en anteriores videos, para aquellas personas
que profesan esta falsa doctrina que se hace llamar la verdadera gracia, en la cual no se centra en Cristo Jesús, sino se centra en el hombre. Amén. Amén. Entonces, para que podamos entender, es necesario conocer acerca del espíritu, del alma y del cuerpo. Lo segundo por conocer, para entender este versículo, es acerca del crecimiento espiritual. Amén. El crecimiento espiritual. Para eso quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4. A Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Efesios 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Las falsas doctrinas. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Este versículo claramente nos habla de que si nosotros somos niños, vamos a ser engañados, hermanos, en Cristo Jesús. Es necesario que conozcamos la Escritura, nos empapemos del conocimiento de Cristo Jesús, porque vamos a ser engañados. Esta doctrina de la falsa gracia, que a mí me gusta decirlo así, pero ellos se hacen llamar la verdadera gracia, ellos hacen llamar el movimiento de la gracia. Esto es una falsa gracia, como les digo. Engañan con artimañas del error, y justamente porque el pueblo de Dios, o los que son engañados, no están parados plenamente en el conocimiento de Cristo y continúan en una etapa espiritual que permite que ellos sean engañados. Amén. Amén. Y acá mismo vemos que hay etapas en el espíritu, crecimientos espirituales. Hay claramente un crecimiento en el hombre interior. No lo estoy estableciendo yo, no lo está estableciendo algún libro, lo está estableciendo la palabra de Dios. Que hay etapas, hay, por así decirlo, posiciones en las cuales el creyente va a estar llegando a medida que el conocimiento de Cristo crezca en la persona. Así que, ¿cuáles son esas etapas espirituales? ¿Cuáles son esas etapas espirituales que podemos distinguir? Particularmente he querido distinguir estas etapas en tres, ¿ok? Las primarias, la etapa frustrada y la etapa deseada. La he querido dividir en estas tres. Recuerden, etapa primaria, frustrada y la etapa deseada. ¿A qué le he denominado la etapa primaria? La etapa primaria la he denominado aquella etapa en la cual están comprendidas el bebé o el niño espiritual. ¿Qué cosa es el bebé o el niño espiritual? Hemos leído la Escritura de que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Amén, nuevas criaturas somos. Una nueva criatura somos, es decir, un niño recién nacido. Cuando Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿qué es necesario que yo haga? Y Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Claramente, Cristo Jesús estaba hablando de la etapa inicial o la etapa primaria, que es el bebé espiritual, el niño espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos inmediatamente a ser bebés espirituales. Si usted me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura: desead
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos en Cristo, acá está diciendo que nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús como creyentes, debemos de desear la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual para que ella nos permita crecer. Lo que va a permitir crecer al creyente no es el tiempo, es la palabra de Dios. Amén, amén. Pero acá vemos que hay una etapa que es el nacido de nuevo, el bebé espiritual, el niño espiritual. Efesios capítulo 4. Acompáñeme por favor a Efesios, el capítulo 4, el versículo 14. Dice la Escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra vez, hablando de los niños espirituales. El niño espiritual, si hay una característica en él, es la falta de conocimiento, y es por eso que puede ser engañado. Pero vemos acá otra vez el niño espiritual, sus características. Vemos que el niño espiritual siempre tiene falta de conocimiento. ¿Y por qué tiene falta de conocimiento? Porque recién ha recibido a Cristo Jesús. Y es obvio, cuando usted viene a recibir a Cristo Jesús, no recibe a Cristo Jesús y ya sabe toda la Biblia. Sabe muy poco, casi nada. Y por eso usted tiene que asistir a una iglesia, tiene que leer la palabra de Dios para empaparse de ese conocimiento. Y es por eso que segunda de Pedro instruye al creyente a que lea la Escritura deseándolo con todas sus fuerzas. Porque de esa manera va a crecer. Hebreos, a ver, acompáñenme, Hebreos capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5, el versículo 13, dice la Escritura: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué dice? Porque todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí la Escritura no está diciendo que ser niño es algo malo, pero que cuando tú eres niño eres inexperto en el uso de la palabra. Amén, amén. Esto lo vamos a explicar en la siguiente semana. Amén. Y no se olvide que la página web es verdaddevida.org, sin espacios. Estamos reuniéndonos todos los días miércoles a las 7:30 de la noche. Esta es una enseñanza que creemos que va a bendecir su vida. Amén, amén y amén. Bueno, me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios.